¿Qué es el Evangelio? Por Craig Gilbert. Capítulo 5. La respuesta, fe y arrepentimiento. Comencé a enseñarle a mi hijo a nadar desde muy pequeño. Fue todo un reto. A la edad de 1 año, al pobre no le gustaba mojarse la cara en la bañera, mucho menos la piscina que parecía océano que tenía enfrente. Primero, enseñarle a nadar significaba animarlo a chapotear un poco el agua del primer escalón y tal vez a poner sus labios en el agua para que soplara algunas burbujas si se sentía muy valiente. Eventualmente lo convencí de caminar a mi lado por la orilla de la piscina, claro, con sus brazos ahorcando mi cuello. Una vez que dominamos eso, era tiempo para el gran espectáculo, saltar desde la orilla. Cumpliendo con mi deber divino como padre, lo cargué y lo saqué de la piscina, y le dije, vamos, salta. Creo que en ese momento mi hijo me vio como un lunático. En cuestión de segundos, la mirada en sus ojos cambió de confusión a incredulidad, luego a rechazo, y después a una mezcla de cosas. Frunció el ceño y dijo, no. Voy a ver a mami. Cumpliendo con mi responsabilidad de padre una vez más, no me di por vencido y fui tras él y eventualmente lo convencí, con algunos sobornos, de que regresara a la piscina. Así que nos acercamos al momento de la verdad. Volví a saltar al agua y me paré frente a él con mis brazos extendidos viéndolo vacilar en sus pañales acuáticos como lo suelen hacer los niños de 1 año cuando quieren saltar pero realmente no. Vamos, pequeño, le dije. Estoy aquí. Te voy a atrapar, lo prometo. Me miró escépticamente, se balanceó una vez más, dobló un poco sus rodillas, y luego cayó en la piscina con algo más parecido a un desplome que a un salto. Y lo atrapé. Después de eso, ya estábamos del otro lado. Hazlo de nuevo, papi. Hazlo de nuevo. Y así comenzó media hora de saltos, atrapadas, levantadas, comenzar todo de nuevo, saltos, atrapadas, levantadas. Cuando todo terminó, mi esposa y yo comenzamos a preocuparnos de que tal vez nuestro hijo se había encariñado de más con el agua. ¿Qué tal si se las ingeniaba para saltar a la piscina cuando nadie estuviera con él? ¿Se acordaría de todas las veces en las que había saltado sin problema al agua y creería que ya tenía dominada toda esta acrobacia acuática? Durante las siguientes semanas lo observamos alrededor de la piscina y lo que vimos nos trajo consuelo como padres y me tocó profundamente, especialmente a mí como padre. Mi pequeño ni siquiera pensaba en saltar al agua, no hasta que yo estuviera debajo de él esperándolo con los brazos abiertos, prometiendo que lo atraparía. Entonces sí volaba. Verá, a pesar de todo el aparente éxito de mi hijo, su confianza nunca estuvo en su propia habilidad para lidiar con el agua. Su confianza estaba en su padre, y en la promesa de su padre, vamos, pequeño. Salta. Prometo atraparte. Introduciendo la fe y el arrepentimiento. Marcos nos dice que Jesús comenzó su ministerio predicando lo siguiente: el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, y creed en el Evangelio, Marcos 1:15. Ese mandato, arrepentíos y creed, es lo que Dios requiere de nosotros en respuesta a las buenas nuevas de Jesús. A lo largo del Nuevo Testamento, leemos que esto es lo que los apóstoles le decían a la gente que hicieran. Jesús llamó a su audiencia a arrepentirse y creer en las buenas nuevas. Pedro, al final de su sermón en el día de Pentecostés, le dijo a la gente, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, Hechos 2:38. Pablo explicó su ministerio en Hechos 20:21, diciendo, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y en el 26:28, cuenta cómo Jesús lo mandó para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, es decir, arrepentirse, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia de los santificados. Fe y arrepentimiento. Esto es lo que distingue al pueblo de Cristo o cristianos. En otras palabras, un cristiano es aquel que se vuelve de su pecado y confía en el Señor Jesucristo y nada más para salvarlo de su pecado y del juicio venidero. La fe es dependencia. La fe es una de esas palabras que han sido mal utilizadas por tanto tiempo que la mayoría de la gente no tiene idea de lo que significa. Si se le pide a cualquier persona en la calle que describa qué es la fe, tal vez se reciban algunas palabras respetuosas, pero al final, el corazón de la definición será que la fe es creer en lo ridículo a pesar de todas las evidencias en contra. Un año me encontraba viendo el desfile del Día de Acción de Gracias de la tienda Macy S en la televisión con mi hijo mayor. El tema del evento era «Cree», y el enfoque estaba sobre lo que los reporteros llamaban el medidor de la fe. Cada vez que tocaba una banda, o se acercaba una nueva carroza, o los bailarines hacían acrobacias en sus trajes de duende, la aguja del medidor de la fe se levantaba un poco más. Claro,
Lo más destacado del desfile fue cuando el mismísimo Santa Claus entró a escena en su trineo que inexplicablemente tenía forma de un ganso majestuoso. El medidor de la fe se volvió loco. Con toda la música, el baile, el confeti, y los niños gritando, y los adultos gritando, cabe mencionar, cualquier foráneo concluiría que estas personas en realidad sí creían en estas cosas. Mi hijo de 6 años, que Dios lo bendiga, pensó que todo aquello era estrepitosamente tonto. Pero eso es lo que el mundo piensa sobre la fe. Es una farsa, un juego divertido y cómodo en el que la gente es libre de participar si así lo desea, pero no hay una conexión real con el mundo verdadero. Los niños creen en Santa Claus y en los Reyes Magos. Los místicos creen en el poder de las rocas y los cristales. La gente loca cree en los cuentos de hadas. Y los cristianos, bueno, ellos creen en Jesús. Sin embargo, lea la Biblia y se dará cuenta de que la fe no es nada parecido a esa caricatura. La fe no es creer en algo que no se puede probar, que es como mucha gente la define. Bíblicamente, la fe es dependencia. Una confianza sólida como una roca fundamentada en la promesa y la verdad de que Jesús vino a salvarnos del pecado. Pablo nos habla acerca de la naturaleza de la fe en Romanos 4, en su discusión acerca de Abraham. Así es como describe la fe de Abraham: él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Romanos 4, 18 al 21, a pesar de todas las circunstancias que parecían estar en contra de la promesa de Dios, la edad de Abraham, la edad de su esposa y su esterilidad, Abraham creyó lo que Dios dijo. Creyó en Dios sin vacilar y esperó que cumpliera sus promesas. Por supuesto, la fe de Abraham no era perfecta. El nacimiento de Ismael comprueba que Abraham trató primero de confiar en sus propias fuerzas para realizar las promesas de Dios. Pero habiéndose arrepentido de ese pecado, Abraham finalmente puso su fe en Dios. Dependió de él, como dijo Pablo, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. El Evangelio de Jesucristo nos llama a hacer exactamente lo mismo: poner nuestra fe en Jesús, depender de Él y confiar en que cumplirá lo que ha prometido hacer. Fe en Cristo para tener un veredicto justo. Pero, ¿para qué exactamente es que estamos dependiendo en Jesús? En palabras sencillas, estamos dependiendo de Él para que nos asegure un veredicto justo por parte de Dios el juez, en lugar de un veredicto culpable. Permítame explicar. La Biblia enseña que la necesidad más grande de cada ser humano es ser encontrado justo y no perverso a los ojos de Dios. Cuando el juicio venga, necesitamos desesperadamente que el veredicto pronunciado sobre nosotros sea justo, en lugar de condenado. A eso es a lo que se refiere la Biblia con la palabra justificado, es la declaración de Dios de que somos justos a sus ojos, en vez de culpables. ¿Y cómo aseguramos un veredicto justo? La Biblia nos dice claramente que no será pidiéndole a Dios que mire nuestras propias vidas. No, eso sería una movida imprudente. Si Dios nos va a contar como justos, tendrá que hacerlo en base a algo más que nuestro historial pecaminoso. Tendrá que hacerlo en base al historial de alguien más, alguien que sea un sustituto para nosotros. Ahí es donde la fe en Jesús toma lugar. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, estamos dependiendo de Él para que sea nuestro sustituto delante de Dios, tanto en su vida perfecta como en su muerte en la cruz que canceló nuestra deuda. En otras palabras, estamos confiando en que Dios sustituirá el historial de Jesús por el nuestro, y por lo tanto seremos declarados justos. Romanos 3:22. Mírelo de esta manera: cuando confiamos en Jesús para salvarnos, nos unimos a Él y un intercambio magnífico toma lugar. Todo nuestro pecado, nuestra rebelión y nuestra iniquidad es imputada, o acreditada, a Jesús, y Él muere debido a ello. 1 de Pedro 3:18. Y al mismo tiempo, la vida perfecta que Jesús vivió es transferida a nosotros, y somos declarados justos. Dios nos mira, y en vez de ver nuestro pecado, ve la justicia de Jesús. Esto es lo que Pablo quiere decir cuando le escribe en Romanos 4 que Dios nos cuenta por justicia sin ver nuestras obras, y que nuestros pecados son cubiertos, versículos 5 y 7. Aún más importante, esto es lo que Pablo quiere decir cuando escribe sorprendentemente que Dios justifica al impío, versículo 5. Dios no nos declara justos porque seamos intrínsecamente justos. Y gracias a Dios que eso es verdad, porque ninguno de nosotros cumpliría con ese estándar. No, Dios nos declara justos por la fe, y así somos vestidos con la vida perfecta de Cristo. Dios nos salva por mera gracia, no por algo que nosotros hayamos hecho,
sino solamente por lo que Jesús hizo por nosotros. El profeta Zacarías enfatiza este punto con una bella imagen de Josué el sumo sacerdote recibiendo vestiduras nuevas. Esto es lo que Zacarías escribió. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Zacarías 3:1-5. Aquellas vestiduras caras, limpias y nuevas, no le pertenecían a Josué. Tampoco la mitra limpia. Todo lo que le pertenecía a Josué eran las vestiduras viles, las mismas que Satanás quería utilizar para ridiculizarlo y acusarlo. No, la justicia que Josué disfrutaba delante de Dios no era propia. Le fue dada por alguien más. Eso también es verdad para nosotros como cristianos. Nuestra justicia delante de Dios no es nuestra. Nos fue dada por Jesús. Dios miró a su Hijo y vio nuestro pecado, y ahora nos mira y ve la justicia de Jesús. Como dice el canto, Dios el justo queda satisfecho, al mirarlo a Él y perdonarme a mí. Solamente por fe. Cuando nos damos cuenta de lo dependientes que somos de Jesús para salvarnos, su muerte por nuestro pecado, su vida por nuestra justicia, entendemos por qué la Biblia es tan insistente en que la salvación viene solamente a través de la fe en Él. No hay otro camino, ni otro Salvador, nada ni nadie en este mundo en quien podamos depender para salvarnos, y eso incluye nuestros propios esfuerzos. Todas las otras religiones en la historia de la humanidad rechazan esta idea de que somos justificados solamente por la fe. Al contrario, las otras religiones aseguran que la salvación es obtenida mediante esfuerzos morales, buenas obras y un balance cuyo peso positivo sea mayor que el negativo. Eso no es de sorprenderse, de veras. Es muy humano pensar y aún insistir que podemos contribuir a nuestra salvación. Somos tan dependientes en nosotros mismos, ¿no es cierto? Estamos convencidos de nuestra autodependencia, y nos ofende cualquier insinuación de que somos lo que somos por la intervención de alguien más. Piense cómo se sentiría si alguien dijera de su trabajo o de alguna otra cosa que usted valore, bueno, tú no te ganaste eso. Lo tienes solamente porque alguien más te lo dio. Y sin embargo ese es exactamente el caso cuando se refiere a nuestra salvación ante Dios. Nos fue dada como un regalo de gracia, y no contribuimos en lo absoluto, no fue nuestra justicia, ni nuestra paga por el pecado, ni mucho menos nuestras buenas obras. Gálatas 2:16. Poner la fe en Jesús significa renunciar a cualquier otra esperanza de ser contado como justo delante de Dios. ¿Qué tal usted? ¿Está confiando en sus buenas obras? La fe significa confiar solamente en Jesús y admitir que sus buenas obras son completamente insuficientes. En otras palabras, significa saltar de la orilla de la piscina y decir, Jesús, si no me atrapas estoy en aprietos. No tengo ninguna otra esperanza, ni otro Salvador. Sálvame, Jesús, o me muero. Eso es la fe. Arrepentimiento, la otra cara de la moneda. El mensaje de Jesús a sus oyentes era, arrepentíos, y creed en el Evangelio, Marcos 1:15. Si la fe es volverse a Jesús y depender de Él para la salvación, el arrepentimiento es la otra cara de la moneda. Es volverse del pecado, odiarlo, y decidirse a olvidarlo con la ayuda de Dios, al tiempo que nos volvemos a Él en fe. Esto es lo que Pedro le dijo a la multitud, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, Hechos 3:19. Y Pablo le dice a todos que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, Hechos 26:20. El arrepentimiento no es opcional en la vida cristiana. Es absolutamente crucial, ya que distingue a aquellos que han sido salvados por Dios de los que no. He conocido a mucha gente que dice cosas como, sí, he aceptado a Jesús como mi Salvador, así que soy cristiano. Pero no estoy listo para aceptarlo como mi Señor todavía. Tengo algunas cosas que necesito arreglar. En otras palabras, ellos dicen que podían tener fe en Jesús y ser salvos, sin arrepentirse de su pecado. Si entendemos correctamente el arrepentimiento, veremos que la idea de que podemos recibir a Jesús como Salvador pero no como Señor es absurda. Para comenzar, no le hace justicia a lo que la Escritura enseña acerca del arrepentimiento y de su conexión con la salvación. Por ejemplo, Jesús advirtió, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.
Los apóstoles, cuando escucharon la historia de Pedro acerca de la conversión de Cornelio, adoraron a Dios porque también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida, Hechos 11:18, y Pablo habla del arrepentimiento para salvación en 2 de Corintios 7:10. Sobre todas las cosas, tener fe en Jesús significa creer que Él es quien dice ser, el Rey crucificado y resucitado quien ha conquistado la muerte y el pecado, y que tiene poder para salvar. Ahora bien, ¿cómo va a ser que una persona pueda creer, confiar y depender de todo esto y que al mismo tiempo diga, pero no te reconozco como Rey sobre mí? Eso no tiene sentido. La fe en Cristo conlleva en sí misma una renuncia de ese poder rival que Jesús conquistó, el pecado. Y donde esa renuncia del pecado no está presente, tampoco la fe en aquel que venció el pecado es genuina. Es tal como Jesús dijo en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Poner la fe en el Rey Jesús significa renunciar a sus enemigos. Arrepentimiento no es perfección sino tomar partido. Ahora bien, nada de esto significa que el cristiano nunca vaya a pecar. Arrepentirse del pecado no necesariamente significa dejar de pecar, ni siquiera en ciertas áreas de nuestra vida, mucho menos de forma total. Los cristianos aún somos pecadores caídos aún después que Dios nos ha dado vida nueva espiritual, y continuaremos batallando contra el pecado hasta que seamos glorificados con Jesús, vea Gálatas 5:17, 1 de Juan 2:1. Pero aunque el arrepentimiento no signifique un fin inmediato a nuestro pecar, sí significa que ya no viviremos en paz con nuestro pecado. Declararemos guerra mortal en contra de él y dedicaremos nuestras vidas a resistirlo con el poder de Dios en cada frente de nuestras vidas. Muchos cristianos batallan duramente contra esta idea del arrepentimiento porque de alguna manera esperan que si se arrepienten genuinamente, el pecado se irá y la tentación se detendrá. Pero cuando eso no sucede, se desesperan y cuestionan si su fe en Jesús es real. Es verdad que cuando Dios nos regenera, nos da poder para pelear contra el pecado y vencerlo, 1 de Corintios 10:13. Pero debido a que continuaremos batallando contra el pecado hasta que seamos glorificados, tenemos que recordar que el arrepentimiento genuino es fundamentalmente una cuestión de la actitud del corazón hacia el pecado, y no tan solo un cambio de comportamiento. Odiamos el pecado y le declaramos la guerra, o lo atesoramos y lo defendemos. Un escritor describe esta verdad bellamente: la diferencia entre un hombre inconverso y un converso no es que uno tenga pecados y el otro no, sino que uno toma partido con sus pecados atesorados que están en contra de un Dios temible, y el otro toma partido con un Dios reconciliado que está en contra de sus pecados odiados. Entonces, ¿de qué lado estás, del lado de tus pecados o del lado de Dios? Cambio real, fruto real. Cuando una persona se arrepiente genuinamente y cree en Cristo, la Biblia dice que Dios le da vida nueva espiritual. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, dice Pablo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, Efesios 2, 1,4-5. Cuando esto sucede, nuestra vida cambia, no inmediatamente, ni rápidamente, ni siquiera necesariamente de forma constante. Pero sí cambia. Comenzamos a dar fruto. La Biblia dice que los cristianos se distinguen por la misma clase de amor, compasión y bondad que caracteriza al mismo Jesús. Los verdaderos cristianos hacen obras dignas de arrepentimiento, dice Pablo, Hechos 26:20. Cada árbol se conoce por su fruto, dijo Jesús. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas, Lucas 6:44. En otras palabras, cuando la gente recibe vida nueva espiritual, comienzan a hacer el tipo de cosas que Jesús hizo. Empiezan a vivir como Jesús vivió y llevan fruto. Una cosa de la que tenemos que protegernos es del pensamiento que esos frutos son la causa de nuestra salvación. Siempre existe el peligro de que cuando comenzamos a ver fruto en nuestra vida, sutilmente comenzamos a depender de ese fruto para nuestra salvación, en lugar de depender de Cristo. Guárdese de esa tentación, cristiano. Dese cuenta de que el fruto que lleva no es más que eso, el fruto de un árbol que fue plantado por Dios mediante la gracia en Cristo. Depender de su propio fruto para asegurar el favor de Dios es desviar su fe de Jesús a usted mismo. Y eso no es salvación en lo absoluto. ¿A dónde apuntará? Cuando usted esté delante de Dios en el juicio, me pregunto, ¿qué propone hacer o decir para convencer a Dios para que lo cuente por justo y le admita a su reino lleno de bendiciones? ¿Qué obra buena o actitud piadosa sacará de su bolsillo para impresionarlo? ¿Acaso le mostrará cuántas veces fue a la iglesia? ¿Su vida familiar? ¿Sus pensamientos sin mancha? ¿El hecho de que no ha cometido ningún pecado atroz ante sus propios ojos? Me pregunto qué es lo que sostendrá en sus manos mientras dice, Dios, justifícame a cuenta de esto.
Le voy a decir lo que hará todo cristiano que tiene puesta su fe solamente en Cristo por la gracia de Dios. Simple y calladamente apuntarán a Jesús. Y esta será su plegaria: oh Dios, no busques ninguna justicia propia en mi vida. Mira a tu Hijo. Tenme por justo no por algo que yo haya hecho o algo que yo sea, sino por Él. Él vivió la vida que yo debía haber vivido. Él murió la muerte que yo merecía. He renunciado a todo lo demás, y mi plegaria es solamente Él. Justifícame, oh Dios, a causa de Jesús.